Cristo vuelve y cuenta la verdad en 9 cartas. Recientemente he tenido la oportunidad de recibir 9 cartas dictadas por Cristo a un canal. En estas cartas, Cristo revela la verdad sobre el origen del hombre y su fin en el mundo. Para todos aquellos que quieran despertar, para todos aquellos que quieran saber de verdad por qué están aquí y cuál es su sentido, les recomiendo encarecidamente que escuchen o lean estas cartas. Ahora voy a leer el prefacio, la introducción y el índice de las cartas. Próximos mensajes iré dictando y remitiendo de forma escrita todas las cartas. Prefacio. En primer lugar, me gustaría explicar por qué he usado la palabra canal, recuerden, en lugar de mi nombre verdadero. Nunca hubo en mi mente la más mínima duda, mientras escribía estas cartas, de que emanaron de Cristo. He descrito mis razones por las cuales me sentía tan segura acerca de eso en mi corta biografía. Mientras estas cartas se escribieron, me fue claramente indicado que me debería quedar anónima, que las cartas de Cristo deben destacar por sí solas. La gente debe decidirse por sí misma si las cartas le resonaron como verdad o si sintieron que eran falsas. Para mí son claramente verdad. Había escrito lo que recibí, intentaría difundirlas para el escrutinio público y lo que ocurriera después quedaría estrictamente entre el lector de las cartas y la conciencia crística. Cristo prometió en las cartas que unirían la mente del lector con la mente crística, que se recibiría ayuda para entender el profundo significado oculto detrás de las palabras. Mucha gente ha comunicado su experiencia de ese contacto. Muchas personas son conscientes del influjo de nueva percepción. Por lo tanto, igual que no tiene importancia el nombre de la secretaria en una transacción de negocios, de igual modo mi nombre e identidad no tiene importancia. Lo que realmente es importante es que el lector pueda sentir que el Cristo auténtico ha subido en conciencia espiritual hasta los mismos pórticos del equilibrio, guardando aún su individualidad, con el fin de quedarse en contacto con el mundo de la individualidad. En segundo lugar, ha habido división de opinión sobre él. A veces está en el formato de las cartas. Me gustaría explicar que mientras Cristo formaba palabras e imágenes en mi mente, era necesario que yo pusiera lo que veía en palabras. También sentí, hasta cierto punto, las emociones de Cristo al pasar por los sucesos que explica en aquel momento, al bajarse a las vibraciones de aquel entonces. Cristo entró en aquellos momentos y los transmitió a través de mi mente. No había manera en que las cartas pudiesen ser escritas usando la escritura normal o simplemente usando letra cursiva. Frecuentemente, al pasar por mi mente una nueva percepción maravillosa, me preguntaba, ¿cómo puedo comunicar esto? Sabrás lo que quiero decir al leer las cartas. De modo que para demostrar que alguna poderosa afirmación había venido desde la mente de Cristo a la mía, usé letra cursiva, letra negrita y mayúsculas. Esto lo podrá ver el lector en mis próximos mensajes cuando transmita de palabra y por escrito todas las cartas. Hay los que se han quejado de que este formato poco convencional interfiere para hacer una lectura fluida. Pero ahí está, estas cartas no deben ser leídas, se han de ponderar y esto quiere decir que has de pararte sobre las palabras en letra negrita que retiene el fluir de las palabras y pensar sobre lo que intentan comunicarte. Por eso yo también recomiendo que independientemente de que se escuche mi audición, se lean las cartas detenidamente. Se debe recordar en todo momento que cuando Cristo intenta alcanzar tu inteligencia humana, está relatando verdades que están muy por encima de tu propia experiencia de vida en este mundo. Tienes que lograr introducirte en la dimensión infinita con el fin de entender lo que te está diciendo. Entonces, si pasas media hora ponderando un párrafo con un formato extraño, es media hora bien aprovechada si gradualmente tu mente se abre a nuevas posibilidades que están más allá de tu modo de pensar actual. Mientras logras estirarte en conciencia hacia la conciencia crística, pidiendo iluminación, la recibirás con toda seguridad. No en este momento necesariamente, sino quizás, cuando menos espera, la respuesta entrará en tu mente como un rayo de luz y sabrás que sí, ahí está, esta es la verdadera respuesta. Cristo vuelve. Introducción. Dice, he venido para rectificar las interpretaciones erróneas de mis enseñanzas cuando, conocido como Jesús, estuve en Palestina hace 2000 años. También dice, porque la gente está en el umbral de una crisis mundial de enormes proporciones.
Es vital para la supervivencia que yo, el Cristo, alcance a todos los que quieran escuchar. Sabes poco de los verdaderos procesos de la creación en los cuales tú mismo tienes un papel principal. Es esencial que los entiendas suficientemente para hacerte capaz de embarcarte en la implantación de una visión más alta para toda la humanidad. Es imposible que mi conciencia espiritual tome la forma humana. Para poder hablarte directamente, he desprogramado y preparado a una mente obediente y receptiva para recibir mi verdad y expresarla en palabras. Ella es mi canal. Canal. Antes de leer las cartas de Cristo, puede que quieras saber cómo este ejercicio espiritual de transmisión de conciencia se logró. El trabajo de preparación para que yo pudiera ser el canal de Cristo empezó hace 40 años, cuando como cristiana comprometida, encontrándome con graves dificultades como granjera y pidiendo ayuda a Cristo, una respuesta fuerte e inesperada me hizo reexaminar y descartar todo dogma religioso. La iluminación vino después claramente, dirigiéndome hacia nuevos caminos de trabajo y estudio. Fundé una empresa tratando con la gente que floreció. Durante 7 años tuve éxito y mucha felicidad. Para crecer en el entendimiento espiritual pasé luego por muchas experiencias humanas traumáticas y después de mucho sufrimiento, de manera dolorosa, fui aprendiendo de ellas, trascendiéndolas de manera espiritual. Una noche, en respuesta a mi oración pidiendo orientación, la presencia de Cristo se hizo realidad y me dio prueba irrefutable de su identidad. Me habló durante 1 hora, enviando fuertes olas de amor cósmico por mi cuerpo y me dio una breve explicación de lo que me iba a enseñar y de lo que finalmente iba a alcanzar. 2 semanas después me dirigió por una experiencia trascendental de unión con Dios. Llegué a ser sanadora e instrumento en algunas curaciones instantáneas. Entre 1966 y 1978, en momentos importantes de mi vida, como respuesta a mis preguntas, Cristo me instruyó en los principios espirituales científicos, ahora explicados por Cristo en sus cartas. En 1975 experimenté una noche de visiones descubriendo sucesos desde 1983 hasta 1994, los cuales todos llegaron a suceder. De nuevo me dijo que tendría trabajo que hacer en el futuro. Después de muchas y variadas vicisitudes, siempre aliviadas por mi fuerte conexión con Cristo y mi comprensión y experiencia personal cada vez más profunda de primera causa, fui traída a mi hogar actual. Aquí mi vida ha sido cada vez más solitaria en los últimos 20 años, a veces en claro y cercano contacto con Cristo y a veces dejada para fortalecer mi fe y paciencia en los periodos espiritualmente áridos. En los últimos 4 años he pasado por una purificación mental y emocional, alcanzando mi meta de perfecta paz y alegría interior. Cristo me ha hecho pasar por un proceso de purificación gradual pero muy claro. Cuando estuve totalmente vacía de mí misma, paleable y receptiva, la voz empezó su dictado y las cartas empezaron a tomar forma. Estas cartas son la obra de Cristo en su totalidad. Nada de ellas se ha derivado de otra literatura, aunque en años recientes ciertos escritores han tomado, obviamente, mucho de su propia inspiración de la verdad de la radiación de la conciencia de Cristo. Todos aquellos que están en armonía con su conciencia reciben grandes bendiciones. Yo soy simplemente el canal, nada más. El índice dice así. Carta 1. Cristo habla de sus razones para regresar para dictar estas cartas. Dice que el hombre produce sus propias vicisitudes a través de sus pensamientos y acciones. Explica por qué su verdadera misión en la tierra no fue debidamente plasmada. Dice que pecar contra Dios no existe. Y también no se ha entendido nuestra verdadera fuente del ser. Describe las 6 semanas en el desierto y qué pasó realmente, lo que aprendió y cómo su conocimiento le cambió de rebelde a maestro y sanador. Carta 2. Continúa la historia de su vida en la tierra, su vuelta con su madre en Nazaret y la recepción que recibió, su primera curación pública y la tremenda reacción, la lección con sus discípulos, sus enseñanzas verdaderas. Carta 3. Continúa los sucesos de su vida, las enseñanzas, el saber que su tiempo en la tierra sería interrumpido por su crucifixión, las cosas que hizo para provocar el enojo de los líderes religiosos judíos, lo que realmente ocurrió y qué se dijo en la última cena, la actitud de los apóstoles y la verdad referente a su ascensión. Carta 4. Cristo retoma los hilos de sus enseñanzas en Palestina y dice que él, Mahoma, Buda y todos los demás maestros han seguido desarrollándose espiritualmente hasta ascender todos hasta la conciencia crística. Cristo habla de la verdad sobre la relación sexual, diciendo que la actitud entre los hombres y las mujeres al final cambiará. Habrá progreso espiritual y nacerán niños con nuevo potencial espiritual. Cartas 5 y 6. Cristo empieza a explicar los verdaderos procesos de la creación. Toca lo que la ciencia y las doctrinas religiosas han creído y lo rechaza. Define la verdad del ser.
Menciona la verdad sobre el ego humano, el medio para la individualidad terrenal y por lo tanto necesario, pero que también es la fuente de todo sufrimiento. Carta 7. Cristo explica la verdad referente al acto sexual, qué ocurre realmente espiritual y físicamente, cómo nacen los niños en distintos niveles de conciencia, explica el lugar del hombre y de la mujer en el orden del mundo. Carta 8. Cristo explica la realidad de los hombres y de las mujeres, cómo vivir dentro de las leyes de la existencia y entrar en un estado de bendita armonía en el cual todas las cosas se proveen abundantemente, se restaura la salud y la alegría llega a ser un estado natural de la mente. Cada individuo puede alcanzar este estado interior de bendición y la paz entonces será la norma. Carta 9. Cristo ata los cabos sueltos de las demás cartas y dice claramente a la gente cómo superar el ego, cómo ganar la verdadera autoestima y experimentar la dicha de la perfecta paz interior. Toca el tema del racismo y da un mensaje personal de aliento y de amor hacia todos aquellos atraídos por sus cartas. Este, como digo, es el prefacio, el índice y la introducción de las cartas. En siguientes mensajes iré leyendo una a una cada una de las 9 cartas, además de cargarlas en formato escrito.